Tengo el privilegio de compartirles este mensaje maravilloso que creo Dios ha puesto en mi corazón para que les transmita a ustedes y también para que todos nosotros aprendamos. Mire que cuando uno se para aquí, chicos, uno se predica también para uno mismo, ¿sí? Porque yo no puedo decir que lo que uno enseña aquí, uno lo cumpla, ¿cierto? Creo que nosotros también nos retroalimentamos del mensaje que nosotros nos paramos aquí a compartir. Quiero que vayamos entonces a la cita base que vamos a estudiar en esta noche. Y la cita es Deuteronomio, capítulo 30. Bien, yo le puse como título, le cambié como 3 veces el título a la prédica porque eran demasiado largos. Entonces, al final, el título de la prédica quedó como ¿qué camino seguirás? Sí, por consejo de sabios, ¿qué camino seguirás? Pero yo no me quedé con las ganas y le puse un subtítulo. Y el subtítulo es La elección que definirá tu presente y tu futuro. Entonces se dan cuenta que hay dos cosas. Habla de dos cosas: camino y elección, ¿cierto? Entonces ya nos vamos como metiendo en materia. Un camino habla de un camino o dos y habla de una elección. Para que haya una elección tiene que haber más de una opción, ¿no? Bien. ¿Sabían, muchachos, que el adulto promedio toma alrededor de 35.000 decisiones diarias? Es un promedio, ¿no? El promedio está entre 4.000 y 70.000. Entonces el promedio es más o menos 35.000 decisiones diarias, ¿cierto? Las decisiones van como de qué me voy a poner, qué me voy a vestir, ¿cierto? Qué voy a preparar, qué voy a comer, ¿sí? Qué ruta voy a tomar, ¿cierto? Si contestar una llamada o un mensaje de texto o no, qué programación de televisión quiero ver o qué película, ¿sí? Siempre estamos tomando decisiones, aunque son muy pequeñitas, pues bueno, tienen alguna relevancia en lo que nosotros estamos gastando en nuestra vida, ¿sí? Muchas veces hay decisiones difíciles en la vida, decisiones complejas, ¿no? O sea, no todas las decisiones son pequeñas, sino también hay decisiones que lo marcan a uno. De pronto, no sé, ustedes han tenido que tomar decisiones en la universidad, ¿cierto? O digamos, o la universidad o el trabajo. Usted tuviera que escoger entre dos cosas, ¿sí? O muchas veces escoger entre una relación amorosa o una amistad, ¿sí? No sé si sean por decir. Digamos, yo tuve que enfrentarme a tomar una decisión y era o servicio militar o la universidad, ¿sí? Decía, bueno, ¿me voy a prestar servicio o me meto a la universidad de una vez? Entonces, pues pensándolo, llevo alrededor de 12 años de remiso, más o menos. Pero bueno, gracias a Dios nos graduamos y eso, y ya eso ya quedó en el olvido. Pero uno siempre está enfrentado a decisiones como esas. Muchas veces esa decisión como de ¿será que le digo que me gusta o me quedo en la zona en la friend zone? ¿Sí conocen qué es la friend zone, cierto? ¿Sí? O sea, siempre estamos como ay, ¿será que sí, será que no? Siempre estamos en esas encrucijadas, ¿vale? Bueno, hoy les quiero hablar entonces, vamos a leer el capítulo de Deuteronomio, capítulo 30, desde el versículo 15. Y dice así: mira, hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito, o la muerte y el desastre. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, amas al Señor tu Dios, vives como Él manda y obedeces sus mandamientos, normas y leyes, entonces vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar en posesión. Pero si te alejas, no lo escuchas, te dejas arrastrar y adoras o sirves a otros dioses, entonces
hoy te advierto que con toda seguridad serás destruido. No vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a tomar en posesión después de cruzar el río Jordán. Y mire lo que dice aquí, muchachos. Este es el versículo clave que yo tomé para este mensaje. Dice: llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a escoger entre la vida o la muerte, entre la bendición o la maldición. Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Y wow, esto me voló la cabeza. Dios nos coloca a nosotros al frente, nos coloca dos caminos y nos dice: aquí está el camino de vida, aquí está el camino de muerte, aquí está el camino de bendición, aquí está el camino de maldición, aquí está el camino de éxito, aquí está el camino de fracaso, ¿cierto? ¿Qué camino vas a elegir? Escoge. Y aquí Dios nos está dando a escoger. Y los dos caminos, vida y muerte, bendición y maldición, uno conduce a la vida, otro conduce a la muerte. Uno conduce a la bendición, otro a la maldición. Y nosotros debemos de entender la importancia de escoger el camino correcto y también reconocer las consecuencias de elegir el camino equivocado. Muchas veces nosotros pensamos: yo voy por el buen camino, yo voy por un buen camino, yo hago las cosas bien y yo considero que estoy yendo por donde es la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero si vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 12, ¿qué nos dice a ese versículo? Es muy conocido, lo hemos tocado mucho en este mes. Dice 14:12: hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Su fin es camino de muerte. Y uno va engañado pensando que usted va por el camino correcto. Así que miren, muchachos, el amor que Dios nos demuestra a nosotros. ¿Cuál es el amor que Dios nos muestra a nosotros? Que nos da la libertad de elegir, ¿cierto? Eso es lo que llamamos el libre albedrío. No sé si ustedes han escuchado la palabra albedrío, libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad, yo lo busqué en el diccionario de esta manera: la capacidad de una criatura racional tiene para elegir conscientemente entre varias alternativas. Es decir, el libre albedrío es libre voluntad. Nosotros tenemos libre voluntad de buscar a Dios o no buscarlo. Así de sencillo, ¿sí? Nosotros tenemos esa libre elección, ¿sí? Pero mire que la elección depende de cada persona. La elección es una responsabilidad que nosotros debemos asumir. ¿Y saben qué es lo más bonito de este versículo que acabamos de leer? Que en el versículo 19, devolvámonos a Deuteronomio 30. ¿Qué es lo más bonito? Dios nos dice en el versículo 19, dice, parte B: elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. O sea, es increíble que Dios nos da dos opciones, dos caminos. Dice: mira, aquí está el camino del bien, aquí está el camino del mal, éxito, fracaso, muerte, vida, bendición, maldición. Escoja. Pero sumándola a eso dice: yo te aconsejo que escojas la vida. Porque Dios es un caballero, ¿sí? Dios deja que nosotros seamos los que tomemos la lección, ¿sí? Pero Él nos dice, nos aconseja: yo le aconsejo que se vaya por el camino de la vida. Y eso me voló la cabeza. Yo, wow, o sea, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Mire, en Mateo capítulo 7, Jesús nos habla también de dos caminos. Mateo capítulo 7.
Ustedes ya han escuchado este versículo. De hecho, el pastor estuvo hablando aquí sobre ese tema. Y está en el versículo 13. Dice Jesús: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta y el camino muy duro, y solo unos pocos la encuentran. Entonces fíjense que aquí este pasaje que nos habla Jesús, ¿cierto? Nos habla de un camino angosto, un camino estrecho y un camino ancho, ¿sí? Y dice, mucha gente va por el camino ancho, que va a la destrucción. Así que, ¿qué es el camino espacioso? ¿Cuál es ese camino ancho? Ese camino ancho es aquel que nos aleja de los principios y de los valores cristianos. Ese camino ancho es el camino que está lleno de mundanalidad, está lleno de pecado, está alejado totalmente de Dios. Ese es el camino ancho, espacioso. Y sabemos que cuáles son las trampas y cuáles son las tentaciones de ese camino ancho y espacioso. Por ejemplo, podemos ver Primera de Juan, allí terminando el libro, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: no sigan amando al mundo, ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Y esto es lo malo del mundo. Esto es lo malo del mundo. Esto es lo que se encuentra en ese camino espacioso. Dice: querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino viene del mundo. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. Entonces, ahí vemos cuáles son esas tentaciones y esas trampas del camino espacioso, ese camino que lleva a la destrucción. ¿Por qué la gente busca ese camino? ¿Por qué la gente toma y elige el camino ancho? Y resulta que es por la búsqueda de una gratificación inmediata, ¿cierto? Esa búsqueda de las pasiones, ¿cierto? De deleitarse en el placer material a cualquier costo. Por eso la gente va por ese camino, la búsqueda de la riqueza, la búsqueda del poder, ¿cierto? La satisfacción de deseos egoístas y la indulgencia en comportamientos inmorales. Y la indulgencia se refiere a tolerar y promover ciertos comportamientos inmorales, ¿sí? Pero, por ejemplo, Santiago, capítulo 4, está ahí más atrasito. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Habla de las consecuencias de seguir el camino espacioso, porque hay unas consecuencias. Y dice: gente infiel, adúltera, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Así de sencillo, ¿sí? O está en este lado o está en el otro lado, ¿sí? Jesús dijo: nosotros no podemos servir a dos dioses, ¿sí? Porque entonces amará a uno y despreciará al otro. Entonces podemos ver que las consecuencias de seguir ese camino espacioso nos conduce a un sufrimiento y a un castigo, no solamente aquí, no solamente ahora, sino también más allá de nuestras vidas terrenales. En cambio,
Hay un camino angosto y ese camino angosto lleva a la vida. Como dice Mateo 14, vamos a volver al versículo de Mateo capítulo 7, versículo 14. Dice, en cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro y solo unos pocos la encuentran. ¿Y qué es el camino angosto? Un día, cuando nosotros éramos los duros del ciclismo, ya hace muchos años, alrededor de 5 años más o menos, a nosotros nos gustaba mucho la trocha. Los caminos, entre más difíciles, para nosotros era mejor. Y recuerdo que un día, no sé, Ángel conocía ese camino y nos dijo, hay un camino que es un camino de bestia, que son caminos que son muy angostos, tienen unas paredes altas, ¿sí? Dijo, yo quiero hacer esa ruta. Bueno, hágale. Y recuerdo que nosotros subimos, eso es por los lados de ¿cómo se llama el balneario, amigo? La Floresta, ahí pasando la Floresta, el balneario yendo para Fresno, y uno se metía por ahí, yendo como para el mercado, la vereda del mercado, y se metía uno en un senderito, pero era una cosa extremadamente delgada. O sea, habían partes donde los pedales golpeaban contra las paredes, porque eso era un socavón, y tenía pisadas de caballos, de burros, no sé, de muchos animales. Y ahí íbamos nosotros, bajando esa loma, porque era bajando. Y claro, muchas veces nos caímos, nos salíamos en las curvas. No, mejor dicho, era un camino muy angosto. Y llegábamos a Villa del Río. Recuerdo que llegamos hasta Villa del Río. Y la primera vez que la hicimos nos gustó tanto que éramos tan aficionados que volvimos a subir para hacerla otra vez. Y la hicimos 2 veces ese día. ¿Sí? Y era un camino muy angosto, muy difícil, de locos, lleno de barro, lleno de palos, lleno de hasta moñiga. No sé si saben qué es moñiga. En fin, entonces a eso más o menos ese es el camino. Si queremos compararlo, es el camino angosto, ¿sí? Es el camino angosto que lleva a la vida. ¿Cuál es el camino angosto? Es el camino de la rectitud, es el camino de la virtud, es el camino de la obediencia, ¿cierto? A la voluntad de Dios. Pero este camino tiene sus dificultades. Ese camino tiene pruebas, ¿sí? Usted va a encontrar dificultades y pruebas en este camino angosto. Por lo menos en el libro de Juan, capítulo 16, nos dice 16:33, capítulo Juan, nos dice que yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? En el mundo tendrán aflicción, dice Jesús. ¿Sí? Entonces ahí vemos que no es fácil, vamos a tener aflicción. Tomar este camino angosto, no solamente aflicción, sino también vamos a padecer persecución, dice la palabra. Podemos verlo en 2 de Timoteo capítulo 2, perdón. Sí, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Dice, pues todo lo que le pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios, será perseguido. Y cuando hablamos de persecución, de pronto nosotros aquí en Colombia, o por lo menos aquí en el Tolima, o por lo menos aquí en Mariquita, nosotros no nos persiguen para matarnos, por predicar el mensaje, gracias a Dios. Hay otros países donde sí los persiguen para matarlos, ¿cierto? Pero muchas veces en los colegios, ¿cierto? Nuestros compañeros, ¿cierto? Muchas burlas, ¿cierto? Porque somos diferentes, porque no tomamos el camino que ellos están tomando, ¿sí? Entonces ahí vienen las ofensas, vienen las burlas, los chistes. Entonces eso también es persecución, inclusive en la misma familia, ¿sí? Que el aleluya, que el pastor, que en fin, ¿sí?
Entonces vivimos ese tipo de persecución. También dice, el mundo nos odiará. Imagínense, el mundo nos odiará. Juan capítulo 15, versículo 19. Dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Claro, si ustedes fueran con todos los que van en el camino espacioso, pues todo el mundo, ay, qué bueno que esté aquí con nosotros, bien, ya, buena, parce. Así como es ahora, ¿sí? Ah, usted toma, ah, usted es de los míos. Ah, usted rumbea, ah, usted es de los míos. Ah, usted fornica 2, 3, 4 mujeres, ah, usted es de los míos, ¿sí? Pero como no somos del mundo, ¿cierto? Dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo, dice Jesús. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo, y por eso el mundo los aborrece. Por eso el mundo los odia, ¿sí? Entonces, sí, hay unas dificultades, hay unas pruebas de tomar este camino angosto, este camino que lleva a la vida. Pero recuerden que hay unas bendiciones, hay unas recompensas de tomar este camino, de seguir ese camino angosto. Y ahí estamos en Juan, retrocedamos una página, capítulo 14, versículo 23. Jesús le contestó, el que me ama obedecerá mis enseñanzas, mi Padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. O sea que tenemos la presencia y tenemos el amor de Dios. ¿Qué más que eso? Pero, ojo, no se queda solamente ahí. También tenemos paz y alegría. Paz y alegría. ¿Quiere más? Paz y alegría en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. En el reino de Dios, lo importante no es lo que comamos o bebamos, sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces fíjense, tenemos la presencia y el amor de Dios, tenemos paz y alegría en el Espíritu Santo. Y no solo eso, tenemos también el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, en cambio el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y si usted no está contento con eso, pues también tenemos no solamente bendiciones en este mundo. Recuerden que es el camino de la bendición. No solo tenemos bendiciones en este mundo, sino en el mundo venidero, ¿cierto? En el reino de Dios. Y eso lo podemos ver en Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30. Jesús les dijo, les digo la verdad, todo el que dejó casa, hermanos, hermanas, mamá, papá, hijos o tierras por mí y por mi mensaje, recibirá 100 veces más lo que dejó. En este mundo tendrá más casas, hermanos, hermanas, mamás, hijos y tierras, aunque con persecuciones. Y también será recompensado con la vida eterna en el mundo que está por venir. Fíjense, mire todo lo que tenemos por ganar. Y si no está contento con eso, también tenemos éxito y prosperidad en la voluntad de Dios, por supuesto. Podemos ver, y este es muy conocido, Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, repite siempre el pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica de día y de noche, leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas
éxito, para que te vaya bien y tengas éxito. Lee de día y de noche, ¿cierto? ¿Cómo andar por este camino angosto? ¿Cómo andar por este camino de bendición? Y sí, un camino angosto que lleva a la vida. Entonces, como última recompensa tenemos la vida. La vida. A ver, Jesús dice, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 14, dice: que es la otra cita que estamos leyendo acerca de este camino, de esta elección entre dos caminos. Mateo capítulo 7, versículo 14. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta y el camino muy duro, ¿cierto? Y solo unos pocos la encuentran, el camino que lleva a la vida, a la vida. Y estamos hablando de la vida eterna. Así que, como dice este famoso salmo en el capítulo 1, que dice: bienaventurado el hombre que no se sentó en, ¿sí se lo saben? En silla de escarnecedores. ¿Qué más dice? Vamos a leerlo. Ese es muy conocido, pero entonces vamos a leerlo para que todo lo tengamos en cuenta. Salmos capítulo 1. El versículo del 1 al 3, los primeros 3 versículos. Afortunado, bienaventurado, el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, les gusta la enseñanza del Señor y la estudia de día y de noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a las corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. Esa es la paz y la alegría que vienen al seguir este camino angosto. Y elegir el camino angosto, ¿cierto? Se elige siguiendo a Jesús. Siguiendo a Jesús. Podemos ver en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 6. Mire esta afirmación que hizo Jesús. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Así que Jesús afirma que Él es el camino. Él es el camino a la vida. Él es el camino a la salvación. Esto podemos corroborarlo también en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino. Así que es Jesús el único camino a la salvación y a la reconciliación con Dios. Él es el único que nos puede reconciliar con Dios. Jesús es el camino. Pero bueno, vamos a la práctica, porque tal vez todavía no tenemos como, bueno, pero ¿cómo me meto en ese camino? ¿Cierto? Bueno, ¿cómo podemos seguir a Jesús en nuestra vida diaria? Perfecto. Aquí unos pequeños ejemplos. Seguir sus enseñanzas y sus ejemplos, que están ¿en dónde? Aquí. Amando a nuestro prójimo, ayudando a los necesitados, siendo pacíficos, siendo perdonadores, siendo pacientes, poniendo nuestra fe en Él, muy importante, nuestra confianza en Él, vivir de acuerdo a sus enseñanzas y reflejar su amor y misericordia en nuestra vida
diaria, ¿sí? Porque eso tienen que ser metas diarias. Eso no es la meta del año. Bueno, hoy 1 de enero me comprometo a que, bueno, voy a ser más amoroso con los demás, con mi vecino. Tiene que ser de todos los días. Ya el segundo día usted ya se lo ha olvidado. Entonces tiene que ser cada día, ¿cierto? Prometerse y comprometerse. Y bueno, en conclusión, están aterrados, ¿cierto? Porque estaba cortica. Uy, ¿cómo así que tan cortico? Sí, cortico pero sustancioso. Vayamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 1, versículo 18. Eso se mueve y me marea. Dice: el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos. Y es verdad, ¿no? Háblele usted a una persona que nada que ver con Dios, ¿cierto? Esas personas que están andando por el camino que va a la destrucción. Hábleles de Dios, a ellos les va a parecer una locura, tontería, ¿cierto? Por eso es que este versículo, yo digo, lo leo y digo, wow, ¿cierto? El mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvados, o sea, aquí nosotros y yo, dice, pero para los que estamos siendo salvados es el poder de Dios. ¿El poder de Dios para qué? Para salvarnos, para adquirir esa vida eterna. Así que cada uno de nosotros nos estamos moviendo definitivamente en una de esas dos direcciones. Nosotros nos estamos moviendo, nosotros no estamos quietos. Nosotros nos estamos moviendo en una de esas dos direcciones. Y sí, siempre podemos arrepentirnos y volver al camino correcto, volver a Él si nos hemos apartado de ese camino correcto. Tenemos la oportunidad, sí, claro que sí. Ahora que podemos, porque cuando no se pueda, dice el libro ay, se me olvidó, el otro libro que escribió Salomón, Eclesiastés, sí, ese se me olvidan. Dice: mientras haya vida hay esperanza. Mientras haya vida hay esperanza. Después, friki. Entonces, seguir el camino de bendición, el camino angosto de la rectitud, puede ser difícil, sí, pero conduce a la salvación, pero conduce a la bendición, ¿cierto? A la vida eterna. Y lo más increíble, Dios nos está diciendo, Dios le está diciendo a usted: tome el camino de la bendición, tome el camino de la vida, mire que le conviene, no se vaya por allá, pero usted es libre de hacerlo, usted es libre de escoger, así de sencillo. La pregunta mía es: ¿en cuál dirección te estás moviendo tú? Piénselo. ¿En qué dirección va usted en estos momentos? ¿Por qué camino va? ¿Por el camino ancho o realmente está yendo por el camino angosto?